Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos como todas las mañanas con las menciones de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring de liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien, y tenemos que hablar de la señora Dina Boluarte ausente o del Estado ausente y por supuesto de las famosas ya cifras de pobreza monetaria. Ayer hemos tenido algunas novedades sobre el estado de salud de la presidenta de la República. Esto fue lo que dijo el primer ministro Gustavo de Lancén, quien, como sabemos, es el vocero autorizado del gobierno. Escuchemos. Consultarle cuándo se va a transparentar si realmente la presidenta estuvo ausente estos 12 días, ya que es importante porque en el caso en el que ella no haya estado estaría incurriendo en una infracción constitucional, lo cual podría ser investigado por el Congreso de la República. La señora presidenta de la República nunca se ha ausentado, ¿ok? De hecho, desde que yo colaboro con ella y al lado de los ministros que ahora me acompañan y el resto del gabinete, somos testigos de excepción del esfuerzo que ella realiza permanentemente para asistir de manera presencial a diferentes actividades. De hecho, puedo informar que la presidenta de la República se viene recuperando, se encuentra convaleciente aún de una afección pulmonar severa. El último fin de semana, la señora presidenta ha tenido que ser asistida por médicos para ser atendida. Felizmente se encuentra en un franco proceso de recuperación y yo puedo ser testigo de excepción del esfuerzo que ella realiza permanentemente, reitero, para cumplir sus actividades de manera personal. No pretendamos que nuestra señora presidenta esté todos los días declarando o que tenga una fecha fija para declarar ante los medios. ¿Qué está pasando? La presidenta lleva más de un mes sin responder ninguna pregunta de los medios de comunicación. Efectivamente, no hay una obligatoriedad periódica, ¿no? No tiene que hablar una vez por semana ni cada 3 días. Pero se supone que un presidente de la República tiene contacto libre, abierto, transparente con los medios de comunicación, porque le interesa hacer conocer sus ideas, sus preocupaciones, sus políticas. Y a la prensa nos interesa lo que es nuestro negocio, oponernos al poder, ser una fuerza que contrasta, que confronta al poder político. Ayer el primer ministro dijo, además, que él no fue ministro el año pasado, que él no estuvo en el Perú el año anterior, porque la pregunta se refería específicamente a la, digamos, ausencia de la señora presidenta en el año 2023, por una operación estética que no ha sido negada hasta el día de hoy. Y más bien, justamente por la omisión de decir algo, parece haber sido confirmada, dado que el otro vocero, el no autorizado, el señor Hinojosa, dijo que no se iba a referir a cuestiones privadas. Comienza a haber una competencia entre el señor Adrián Sen y el señor Hinojosa. Porque si el señor Hinojosa no habla de cuestiones privadas, ¿por qué el señor Adrián Sen nos habla de una severa, severa afección pulmonar de la cual se encuentra convaleciente la señora presidenta? Para que luego ésta haya participado en el Consejo de Ministros y no solamente eso, sino que también, como podrán ver ahora, participó en una serie de actividades como la recepción de credenciales de los embajadores de la República de Argentina y del Reino de España. Si está convaleciente de una severa afección pulmonar, un asunto
que según el otro vocero es un asunto privado, son los temas de salud, aparece primero en Consejo de Ministros y luego recibiendo credenciales. Hay serios problemas de comunicación, creo yo, a estas alturas entre la presidenta y su primer ministro. No hay una, ¿no es cierto?, coherencia entre lo que hace y dice la presidencia. Su nuevo vocero no autorizado y el autorizado por la Constitución. Pero lo cierto sigue siendo que hay 12 días perdidos de Dina Boluarte y que si ella se sometió a una operación en la cual estuvo incapacitada por el uso de anestesia general para ejercer la presidencia de la República, tenía la obligación de advertir al Congreso para que el Congreso declarara la incapacidad temporal y asumiera el presidente del Congreso, como manda el artículo 115 de la Constitución, por las horas o días que la presidenta no podía atender sus obligaciones. Hasta ahora, sobre eso hay un mutismo absoluto. No basta con decir nunca se ha ausentado y yo no estuve el año pasado. Estamos hablando del año pasado. Estamos hablando claramente de un periodo de 12 días entre junio y julio de 2023. ¿Dónde están las explicaciones? No las hay. Pero las cosas se agravaron ayer, justamente hablando de transparencia, de presentación de información. Ayer el INEI soltó este comunicado. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, informa que por razones de fuerza mayor, la presentación de los resultados de la pobreza monetaria en el Perú 2023 ha sido suspendida hasta la próxima semana. ¿Qué pasó? En Consejo de Ministros se presentó el director encargado del INEI. Presentó todas las cifras de pobreza monetaria. Tan es así que en un tuit de Presidencia de la República, donde dan cuenta el Consejo de Ministros, aparecen los cuadros en la foto. Mi fuente señala que a Dina Boluarte no le gustaron las cifras y dijo, solo me traen malas noticias. Inmediatamente PCM decidió que no se publicaba la información. Y el INEI publicó el comunicado, con lo cual inmediatamente todo el mundo saltó. Y es lógico. Las cifras de pobreza monetaria no se trabajan en un día, son cifras que se trabajan sobre la encuesta nacional de hogares que se ha realizado el año pasado y sobre cuya data, ¿no es cierto?, trabaja además una comisión consultiva con más de 20 miembros expertos que representan organizaciones que están en políticas sociales y en economía del sector público, del sector privado y del ámbito internacional. Todos estábamos esperando las cifras de hoy por una razón muy importante, porque vienen mal. Y algunos expertos, sobre todo los que cubren economía, ya lo habían advertido. En el siguiente tuit, por favor, Juan Rosales Arenas, que es periodista de Semana Económica, ya había anunciado en un artículo estos análisis. Analistas estiman que la cifra estará entre 28.5 y 31%, superior a la del 2022. Serían casi 1 millón más de peruanos en situación de pobreza y volveríamos al nivel del 2020. Aquí hay algo que explicar y por qué esto es tan dramático y por qué la presidenta parece estar ausente de la realidad. En el año 2019, la cifra de pobreza fue de, voy a poner números gruesos, ¿ya? 20%. 20% de los peruanos eran pobres. ¿Qué quiere decir ser pobre? Que lo que te ingresa no alcanza para cubrir tus necesidades básicas. Y dentro de ese 20% hay un porcentaje de pobres extremos que realmente no tienen casi cómo cubrir lo básico de lo básico. ¿Ok? Esa pobreza extrema en el Perú se había bajado considerablemente. Pero digamos que la pobreza total era 20%. El 80% del Perú había salido de la pobreza.
en el año 2019. Vino la pandemia con un shock brutal sobre la economía peruana porque se cerró la producción del país completamente durante mes y medio y casi completamente durante muchos meses más. Consecuencia directa de eso no solamente fue la caída del PBI, esa caída del PBI se traduce en un número de pobres y el Perú cayó 10 puntos porcentuales de 20% de pobres a 30% de pobres, que es muchísimo. ¿Se dan cuenta? 10 puntos porcentuales. Si el Perú tiene 33 o 34 millones de habitantes, significa que 3.400.000 peruanos fueron arrojados a la pobreza en el año 2020, en medio de una pandemia que mató como mató. De ahí la tragedia nacional. El 2021 había esperanza de recuperación y el Perú se recupera. Y pasa el número de pobres a ser 25%. ¿Ok? 25%. No era bueno, no habíamos regresado al 2019, pero era menos malo que 30, ¿verdad? De 30 se baja a 25 puntos de pobres en el Perú. Luego viene el 2022. Viene Pedro Castillo en su esplendor. Eso no mejoró la economía del Perú, la empeoró. Como les dije tantas veces en campaña, Castillo es el hambre. Y la pobreza sube de 25 a 27. ¿Ok? 27.5. Esa era la del 2022. La esperanza era bajar la pobreza nuevamente en 2023. Todo el gobierno del 2023 ha sido íntegramente administración de Dina Boluarte. Íntegramente, por lo cual tiene que asumir responsabilidad. Y no solamente fue el niño costero, ni los disturbios. Fue un mal manejo económico que nos llevó a una recesión. La cifra se calcula ahora, de ahí el tuit que acabamos de ver, casi en 30%. Es decir, regresamos a la pandemia sin pandemia. Y eso era lo que querían escondernos. ¿Qué querían hacer? Maquillaje, retoques estéticos. Esa fue la primera preocupación. Y por eso, todos los que sabían de esto, incluido el INEI que publicó la noticia, saltaron hacia el techo. Porque no puede ser que nos oculten la verdad. Por más dolorosa que sea para Dina Boluarte y sobre todo para 1 millón de personas que están regresando a la pobreza, que no logran salir de la pobreza por las pésimas políticas que tenemos en nuestro país, porque no hay inversión privada. Y no hay inversión privada porque no hay Estado de Derecho, no hay democracia, no hay institucionalidad. El Congreso y el Poder Ejecutivo están dedicados, ya saben a qué. Y eso arroja a millones de peruanos a la pobreza o a la migración. Ante el escándalo, ante la posibilidad de que los miembros de la comisión consultiva, que son mayormente expertos privados, salieran y dieran las cifras, porque las tienen, porque se han reunido varias veces para validarlas, PCM retrocedió. Mandó una nota de prensa con mensajes claves para los periodistas. Qué horror, ¿no? Ni siquiera eso pueden comunicar bien. Y esto es lo que ha sacado INEI hace unos minutos a la opinión pública. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en su calidad de ente rector del Sistema Estadístico Nacional, encargado de producir y difundir estadísticas confiables y de calidad que sirven como herramienta para el diseño de políticas públicas en favor de la población, informa que el día de hoy, 9 de mayo del 2024, a las 10:30 am, difundirá los resultados de pobreza monetaria en el Perú 2023 en su página web institucional y redes sociales. No va a haber un evento de presentación, no lo necesitamos. Lo que necesitan todos los expertos en el Perú y en el mundo, donde se juega la credibilidad del Estado peruano,
y su grado de inversión para recibir créditos más baratos, ¿no es cierto? Esas cifras se publican en un instante, en pocos minutos. A eso tenemos que llegar, al ocultamiento de cifras. Todo esto es un problema de comunicación de la presidenta de la República y su incapacidad para enfrentar situaciones difíciles. Su incapacidad de enfrentar los Rolex, su incapacidad de enfrentar que se operaba la cara, mientras en el Perú el Congreso se tiraba abajo la colaboración eficaz. Su incapacidad de enfrentar que durante el año 2023, íntegramente de su gobierno, 1 millón de personas más en el Perú han sido arrojadas a la pobreza. Para eso no necesita 2 voceros. Para eso necesita estar presente, no fuera de la realidad. Pero hay más noticias hoy día. Tenemos que ir a la pausa y regresamos con más. Muy bien, y tenemos, bueno, la Fiscalía investigada. Aunque parezca increíble, ayer se solicitó judicialmente 36 meses de prisión preventiva, por favor, si vamos con la nota, 36 meses de prisión preventiva para los ex asesores de Patricia Benavides. Los ex asesores de la Fiscalía, o sea, la Fiscalía pide prisión para los trabajadores de la Fiscalía. Eso no es raro, eso no es raro en el Perú. Si ustedes ven hoy, por ejemplo, hay una amplia cobertura de las actividades del coronel de la policía, alias Conejo, que se le imputa haber perseguido a policías y aliarse con otros policías para perseguir a Harvey Colchado. Fiscales que persiguen a fiscales, policías que persiguen policías y acciones policiales para detener a estos malos policías y acciones fiscales para detener a estos malos fiscales y sobre todo a sus asesores. La prisión preventiva va para Miguel Girao, para Abel Hurtado, para el abogado Miguel Ángel Castilla Alba y para su pareja Mirta González Yep, además de un funcionario que también se nombró en administración de apellido Palomino y el abogado, policía, conocido como el Topo Rodríguez. Todos esos con prisión preventiva del entorno cercano, y en algunos casos muy cercano, de Patricia Benavides, que sigue librando una batalla para no ser sancionada con una sanción disciplinaria o procesada penalmente por los delitos que se le imputan. Ayer se notificó que se había operado, que había tenido una intervención quirúrgica y por lo tanto no iba a atender una serie de diligencias que tenía que atender programadas. El 6 de junio está a la vuelta de la esquina, en un mes, se acaba la suspensión de Patricia Benavides. Y ya hemos visto lo que es capaz de hacer el señor Falconi y para quién trabaja. Con 2 magistrados destituidos inconstitucionalmente, Patricia Benavides parece que se afirma a cada minuto, salvo que la fiscal de la Nación o el fiscal de la Nación tome otras medidas. ¿Qué más ha pasado en este mundo complejo de las acusaciones? Bueno, un grupo de ciudadanos que ya está harto, seguramente de ver este programa todos los días, donde les cuento lo que está pasando con la democracia en el Perú, han pedido a la OEA activar la Carta Democrática en defensa del orden constitucional y de la democracia. La Carta Democrática es un instrumento del cual el Perú, el Estado peruano, fue promotor en el año 2001, luego de la caída de Fujimori y Montesinos, en realidad en el año 2002. La Carta Democrática, perdón, 2001. La Carta Democrática se firma en el Perú, en una reunión de la OEA, en Lima. Y ha sido utilizada ya algunas veces
pero normalmente por gobiernos que le dicen a la OEA, otras fuerzas políticas están atentando contra el estado de la democracia en nuestro país. ¿Un grupo de personas privadas puede invocarla? Sí. Los estados que son parte de la OEA son los llamados a hacerla cumplir. ¿Tienen interés los estados que son parte de la OEA en este momento de establecer una misión y venir al Perú y establecer si hay democracia o no hay democracia aquí? Esa es una gran interrogante que hasta el momento no tiene respuesta. Lo que está claro es que la ayuda internacional va a ser importante para recuperar el Estado de Derecho, para defender la libertad de expresión, para defender la democracia. Y como en el año 2000, probablemente sin ayuda internacional, va a ser poco lo que los peruanos puedan hacer, con una ciudadanía que está completamente dormida frente a los abusos del poder. Adicionalmente hay una misión, esta ya es una misión de carácter privado, pero también es una misión internacional de una organización que se llama Due Process of Law, que es muy prestigiosa y está esta semana en Lima. Y esto es lo primero que han dicho algunos de sus representantes. Hay una alerta sobre el proyecto del Congreso que elimina la Junta Nacional de Justicia. Han dicho de una manera muy educada y discreta que eliminar la Junta Nacional de Justicia no es conveniente. Reitero, Due Process of Law es una organización internacional con sede en los Estados Unidos que alerta sobre las vulneraciones al debido proceso en el mundo. Y sus integrantes, los integrantes de la misión, son reconocidos juristas internacionales. Lo que están viendo es lo que observamos en este programa todos los días. No es ninguna novedad. La pérdida del Estado de Derecho, la pérdida de división de poderes, con un tribunal constitucional que emite resoluciones contrarias al texto de la Constitución y la ley, sistemáticamente y en beneficio de los intereses de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, lo que incluye la destrucción de la Junta Nacional de Justicia, lo que incluye la abolición del concurso de méritos para nombrar un defensor del pueblo, lo que incluye la destrucción práctica de la SUNEDU como órgano de vigilancia de la calidad educativa, lo que incluye desde el Congreso la promoción de actividades criminales. Ayer se volaron otra torre de alta tensión en Minera Poderosa. Van 15. Van 15. ¿Por qué? Porque este Congreso permite que mineros ilegales tengan dinamita y no se les pueda decomisar por parte de la policía. Van 15 torres y 17 fallecidos solo en la mina La Poderosa, que está en estado de emergencia hace años, meses, ya eso qué importa. 15 torres de alta tensión. Eso es lo que la minería criminal está causando en el Perú con el apoyo del Congreso de la República. Y con la absoluta aquiescencia del Ejecutivo. Si no hay ley, no hay orden, no hay Estado de Derecho, no hay democracia. Y podríamos seguir hablando de lo que están haciendo, por ejemplo, con la libertad de expresión. Así podríamos seguir. La misión se queda toda la semana en Lima, va a hablar con mucha gente y por supuesto va a publicar luego sus conclusiones. La Junta Nacional de Justicia tendrá probablemente un dictamen para eliminarla, desaparecerla de la faz de la tierra el martes de la próxima semana. Se pasará al Pleno y por supuesto que van a votar a favor, si no, no estarían promoviendo el proyecto. Ya deben tener los 87 votos para hacerlo en esta legislatura y en la siguiente también. No solo la Fiscalía está investigada, todos los poderes del Estado hoy día están en peligro. Nos tenemos que ir. No se olviden de compartir el programa, pero antes de irnos tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores.
Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.